Bueno, pues bienvenidos todos aquí al regreso a casa. Me da muchísimo gusto que nos acompañen. Y bueno, hoy tengo un invitado que de verdad me encanta. Yo lo quiero muchísimo, al doctor Pablo Daniel, porque él me ayudó muchísimo en mi duelo los primeros meses. Yo fue de los primeros que encontré en las redes sociales. A mí me tocó en pandemia y él daba siempre. Si mal no recuerdo, doctora, los martes por Facebook Live daba siempre las reseñas de algún libro, algún tema y bueno, me encanta de verdad todo lo que usted tiene. Quiero enseñarles que aquí tengo sus dos libros. Uno es Las estrategias de la ostra y otro La vida después de la muerte de un hijo. Mire, doctor, para que vea que soy su fan, se los recomiendo Bueno, muchísimo, de verdad, es maravilloso. Me tocó conocerlo ya en persona hace 2 años en un congreso donde fuimos juntos. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Para quien no lo conozca, aquí les voy a dar una pequeña reseña de quién es el doctor Pablo Daniel Acero Rodríguez. Él es psicólogo, es doctor en psicología, escritor y gestor en proyecto Experiencia de Crisalida, no sé si se pronuncia bien, doctor, para gestionar el duelo y el trauma. Y bueno, pues ha escrito muchísimos libros como estos que les enseñé. También él es conferencista y bueno, es de Colombia. Así que bienvenidos todos y gracias, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo porque yo sé que es un doctor muy ocupado y gracias por estar este día aquí con nosotros. De verdad, son muy enriquecedores sus pláticas y bueno, aquí le dejo. Vamos a ver con este tema que son las estrategias en el duelo y bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar aquí. muchas gracias, Ana Elsa. Yo agradezco a ti siempre por el espacio, por la invitación, porque creo que tenemos una causa común y esa causa común es sentirnos útiles a otros, sobre todo, pues cuando uno ha tenido una pérdida, creo que ese es un descubrimiento que uno va haciendo, que ser útil a otros le da cierto sentido al dolor por el cual uno tuvo que pasar al momento de vivir su propia pérdida. Y pues creo que este es un espacio que da esa posibilidad, entonces me alegra poder acompañarte. Sí, creo que es muy valioso poder reflexionar siempre sobre cuáles pueden ser algunas estrategias útiles, pertinentes para irnos adaptando a una pérdida. Y yo creo que desde ahí empieza la reflexión, porque eh, cuando yo empecé este camino del duelo y de acompañar en duelo hace ya en este año 35 años, ah, usualmente solo hablábamos, cuando hablábamos de duelo, de las etapas, conocíamos solamente la propuesta de Elizabeth Kubler-Ross, pero nos quedábamos en eh, los lugares comunes que tienen las personas para tratar de acercarse a uno cuando uno está en duelo. Entonces, los lugares comunes es, no te preocupes, el tiempo todo lo cura. Ese es un lugar siempre común que nos invitan a ser pacientes y esperar para que el tiempo cure nuestro duelo. Fuimos descubriendo a, a lo largo del camino que no era así, que el tiempo no cura nada, que lo que tenemos que nosotros es ir moviéndonos para hacer las tareas del duelo. Y hago énfasis en moviéndonos porque es una de las primeras cosas de las cuales ahorita vamos a hablar como estrategia para adaptarse a la pérdida. Pero en segundo lugar, del título quiero hacer énfasis en la palabra adaptación, porque un segundo lugar común cuando estamos en duelo es que muchas personas nos dicen que seamos fuertes. Y esa es una mala comprensión de la manera en cómo el ser humano evoluciona. Yo siempre, y con perdón de las personas que estén aquí, eh, ahí me pongo en modo profesor. Yo soy profesor universitario también hace 25 años, y entonces hago una precisión. Muchos de nosotros tuvimos la oportunidad mientras estudiamos que nos hablaran
de Darwin y la evolución de las especies. Y algunas personas consideran que lo que Darwin propuso de que para que las especies evolucionaran, ¿quién es el que más resiste? ¿Quién es el que más aguanta? ¿Quién es el que mejor puede evolucionar? Y se nos quedó mala enseñanza desde nuestro colegio que el que sobrevive es el más fuerte. Y entonces, de nuevo, cuando vivimos un duelo, la gente que se nos acerca a nosotros nos dice, tienes que ser fuerte. Y nosotros también, tal vez sin saberlo durante mucho tiempo, fue lo único que hallamos para decirle a las personas que estaban enfrentando una pérdida, sé fuerte. Pero con Darwin debemos descubrir que esa no fue la enseñanza original de él. Él no dijo que las especies más fuertes eran las que sobrevivían, sino las que mejor se adaptaban. Entonces, pues no suena grato decirle a una persona, adáptate, pero eso es lo que hay que hacer. En duelo, el reto es adaptarnos. ¿Y adaptarnos a qué, Ana Elsa y querida audiencia? Pues adaptarnos a una vida que nos cambió dramáticamente, inesperadamente, adaptarnos a vivir con ausencias, adaptarnos a vivir con vacíos, que cuesta mucho, pero sí es posible adaptarse. Y entonces, de ahí es que parten como las estrategias que vamos a compartir para intentar cada vez más adaptarnos a una vida sin ese ser querido, o más bien, quiero precisar, me gusta hacerlo, a una vida sin la presencia física del ser querido, porque algo que vamos compartiendo es que lo que se fue de nuestro ser querido fue una parte, no todo nuestro ser querido. Afortunadamente, eso nos afianza y nos da esperanza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un duelo es entender qué es el duelo. Y tenemos que empezar por reflexionar que el duelo es un proceso sanador. Tenemos que hacer el duelo porque el duelo es un mecanismo sanador para adaptarnos a ese periodo doloroso que es la ausencia del ser querido. Es la manera, el duelo, es la manera en que la propia naturaleza pone en función muchas respuestas del ser humano para que el dolor cada vez sea menos desbordante y para que nosotros sintamos que vamos pasando de la oscuridad a la luz. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro es que siempre que hayamos tenido una pérdida, tenemos que darnos un espacio para vivir el duelo. De nuevo, la gente que bien nos quiere, nunca con mala intención, a veces intenta salvarnos del sufrimiento. Y la manera en que la gente cree que nos salva del sufrimiento es tratando de distraer nuestro duelo. Caminar, Ana Elsa, nos damos una vuelta, caminar, organizamos un paseo, caminábamos de compras, para que no pienses en eso. Y buena intención, pero no es lo que necesitamos. Si estamos teniendo un duelo, tenemos que darnos el espacio para vivir esa experiencia dolorosa del duelo. Y entonces, el duelo lo que implica es que ustedes y yo nos movamos a hacer unas tareas, que haciendo esas tareas vamos fortaleciéndonos de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, vamos fortaleciéndonos para hacerle frente, insisto, a la ausencia de la partida física del ser querido. Entonces aquí lo primero que dijimos es, no se les olvide, recopilemos. Si hemos tenido una pérdida, démonos el espacio para hacer el duelo y reconozcamos que el duelo no se hace solo, que no basta con el tiempo, sino que ustedes y yo tenemos que hacer unos movimientos llamados tareas para irnos adaptando a la ausencia del ser querido. No se trata, recordemos, de ser fuertes, sino se trata de
ir haciendo cosas que nos ayudan a adaptarnos a una vida cambiada, a una vida transformada a raíz de la ausencia del ser querido, porque ustedes y yo, o sea, ningún duelo es oportuno, ningún duelo es oportuno. Nunca dejamos, ustedes y yo nunca incluimos en nuestra mente las pérdidas. Lamentablemente vivimos o nos enseñaron a vivir una vida como si nunca fuéramos a tener pérdidas, como si nunca alguien nos fuera a perder o como si nunca nosotros fuéramos a tener pérdidas y eso hace más complicado. Entonces, ya entendiendo el duelo, lo que tenemos que hacer es empezar a hacer las tareas. ¿Cuál es la primer tarea básica, clave para gestionar bien un duelo? Pues identificar, reconocer las emociones propias de un duelo. Y entonces, aquí recalco lo que decía antes. La palabra emoción tiene una raíz en su significado que es muy valioso. Emoción se traduce emovere, viene del griego emovere. ¿Y nos suena a qué? A movimiento. O sea, si estamos en duelo, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es movernos. Pero miren qué casualidad o qué paradoja. Cuando ustedes y yo estamos en duelo, lo menos que queremos hacer es movernos. Uno quiere encerrarse, enconcharse, que nadie le diga nada, que nadie nos moleste. Pero eso no nos hace bien, porque el duelo nos invita a movernos, entendiendo que la primera tarea entonces es gestionar las emociones propias del duelo y emociones, por favor, muévete. ¿Cuáles son las emociones propias del duelo? Inevitablemente la tristeza, pero la tristeza del duelo, tenemos que reconocerlo, es diferente a las otras tristezas que hayamos podido vivir. La tristeza del duelo absorbe nuestra energía, nos quita aliento, la tristeza del duelo nos roba la tranquilidad, la tristeza del duelo nos mantiene en una frecuente montaña rusa, la tristeza del duelo nos roba la esperanza. Pero aunque esa emoción no sea tan grata, tenemos que permitirnos sentirla, no anestesiarla, no anestesies tu tristeza, no quieres no sentirla, no, y con todo respeto y cuidado, y de eso podemos hablar luego, no mediques si no es necesario tu duelo, tu tristeza. Permítete sentirla, reconoce tu tristeza, no la trates de controlar, más bien gestiónala. En segundo lugar, la segunda emoción más frecuente en los duelos que tenemos que aprender a gestionar es el enojo. No hay duelo sin enojo. No se enoja la propia vida. Y más como la mayoría de quienes estamos acá, si hemos perdido un hijo, más enojo todavía. Y estamos enojados es porque la vida no cumplió el ciclo que nos habían dicho que teníamos. Entonces todos nosotros estábamos preparados para irnos primero que nuestros hijos y nos enoja que no haya sido así. Nos enoja si se fue un ser querido, que por ahí yo salgo a la calle y veo personas más malas que mi ser querido, más enfermas que mi ser querido y no les pasa como nada. Y en cambio a mí, mire, yo no sé qué le hice a la vida que la tiene contra mí, que me quitó mi ser querido. Entonces tengo enojo contra mi fe, tengo enojo a veces contra los médicos, tengo enojo contra funcionarios, contra gente que fue negligente, tengo enojo. ¿Qué tenemos que hacer con el enojo? De nuevo, reconozcámoslo, acojámoslo como parte de nuestro duelo y expresémoslo. Una tercera emoción inevitable en nuestros duelos es la culpa. No hay duelo sin culpa. De nuevo, ¿qué tenemos que hacer? No la escondamos. Hablemosla, reconozcámosla.
siento que te fallé en tal cosa, si no hubiera hecho esto o si yo hubiera hecho esto otro. Asumamos la culpa, reconozcámosla, pero trabajémosla, no nos quedemos en el autorreproche, porque trabajar la culpa es reconocer que la vida, que las relaciones, que los seres humanos somos imperfectos. Y entonces aquí mezclo dos emociones, la anterior más esta. ¿Cómo les parece que en muchas ocasiones, dependiendo de la manera en que haya ido un ser querido, incluso un hijo, a veces tenemos rabia contra ese ser querido que se fue? ¿Por qué nos hiciste esto? Le reclamamos. Pero después nos sentimos culpables por reclamar. Entonces tenemos que gestionar estas emociones y en particular la culpa. ¿Y cómo se gestiona la culpa en un duelo? Inevitablemente haciendo un proceso de perdón, pidiendo perdón y perdonando, es decir, cerrando los asuntos pendientes y poniéndonos en paz. Y gestionamos de esa manera la inevitable emoción de la culpa que va con todo duelo. La siguiente emoción a la que tenemos que prestar atención cuando estamos en duelo es el miedo. ¿Nos iremos a recuperar algún día? Es un miedo. ¿Será que nos vuelve a pasar esto? ¿Qué sería de mi vida si esto le ocurre a otro ser querido? No, yo no sería capaz. Y quedamos con una especie de miedos y de aprensiones continuas que tenemos que trabajar. Es decir, tenemos que hacerle frente a las incertidumbres. Y no es que los duelos nos pongan en incertidumbres, pero los duelos nos ponen más en la realidad. Las pérdidas son parte de la vida y vienen en diversas presentaciones y en los momentos más inesperados. Y entonces tenemos que hacerle frente a los miedos. Y ser miedo o tener miedo no significa salir huyendo de todo, sino tener miedo significa que ustedes y yo amemos y cada vez vivamos de mejor manera el momento presente, porque mañana no sabemos. Entonces, en lugar de paralizarnos o huir cuando sentimos miedo, desarrollemos estrategias adecuadas de afrontamiento para que ese miedo nos impulse a cosas y no nos evite cosas. No nos evite, por ejemplo, vivir la vida, porque vivir la vida con miedo a la muerte nos paraliza. Entonces, recuerden, primera pista, haga las tareas del duelo, que es gestione sus emociones, tristeza, rabia, culpa, miedo. Hable de ellas, sáquelas, escríbalas. Luego de que has trabajado tus emociones, como segunda tarea, disponte a afrontar tu realidad, a enfrentarte con todas aquellas cosas que tú no quisieras mirar. Acércate a aquellas cosas que te asustan. Afronta. Afrontar implica enfrentarse a las ausencias, pero también a las cosas valiosas del ser querido, es decir, atrevernos a mirar fotos, acercarnos a las pertenencias del ser querido, y aunque es una tarea difícil, por eso es de afrontar, afrontar es poner la cara, acogemos que esas cosas que nos quedan de nuestro ser querido, esas fotos, la música de ellos, sus pertenencias, sus lugares, son lugares de conexión a partir de los cuales usted y yo vamos reconociendo que hacer un duelo no es romper, no es olvidar con el recuerdo del ser querido, sino aprender a recordar al ser querido. Entonces, pasamos a la segunda tarea, que es afrontar. Ahora, la tercera tarea, pista clave. Vayamos con paciencia, pero progresivamente
aprendiendo a ubicarnos en nuevos espacios. Cuando se va un ser querido, todo espacio es nuevo, todo espacio es novedoso. Muchos de ellos nos asustan. Usted va de un lado para el otro y en todo lugar hay recuerdos del ser querido y ahí tengamos un especial cuidado, por favor. Muchas personas nos alejan, nos intentan alejar o nos sugieren que nos alejemos de los lugares compartidos con el ser querido, por ejemplo, la casa. Vete de esa casa que te hace sufrir porque te enfrentas con la ausencia o con las cosas del ser querido y uno sin saber de duelo a veces sale corriendo. No, no se hace así. No se hace así, por lo menos no rápidamente, porque todos los lugares en los que hayamos compartido con el ser querido debemos recuperar esos lugares e ir donde ellos. Y mira lo que alguien pone en el chat. Y de hecho, tras la muerte de un ser querido, si no aprendemos a esta tercera tarea de ubicarnos en nuevos espacios sin ellos, entonces cuando llegue las fechas significativas, acabamos de pasar de las más importantes, los fines de año, un aniversario, un cumpleaños, no lo celebramos porque decimos que nosotros no estamos de celebraciones y estamos en duelo, y sucede que una forma de ubicarse en nuevos espacios sin el ser querido es recuperar esas fechas significativas y celebrarlas de manera diferente en homenaje a ellos, y ahí tenemos un reto creativo en el duelo. ¿Cómo los vamos a hacer presentes? Entonces yo hago a mi ser querido presente portando una camiseta, portando una esquela de él. Yo hago mi ser presente colocando unas fotografías estratégicas de cuando él estaba en sus cumpleaños. Yo hago mi ser querido de diversas maneras. Ahí no se agota la creatividad. Hablamos de él. Siempre decimos que cuando hablamos de alguien, ¿lo hacemos? Presente. Pues hablemos, pero sobre todo hablemos agradecidamente del tiempo que ese ser querido nos acompañó en este camino. Y estamos cumpliendo la tercera tarea de irnos ubicando en nuevos espacios sin la presencia física. Luego abordamos la cuarta tarea, que es realizar un listado de lecciones aprendidas. No importa cuán temprano se haya ido un ser querido, todo ser querido, toda persona que pasa por nuestra vida, viene con un propósito. Es una especie de maestro de vida. Viene a enseñarnos cosas, tanto con sus virtudes como con sus defectos. Entonces, qué bueno que tú te des el tiempo de aclararte a ti mismo, yo qué era lo que tenía que aprender de mi ser querido. Y si tu ser querido fue una persona expresiva, generosa, amorosa, dada a los otros, adivina qué era lo que tenías que aprender. Pues a ser dado a los demás, generoso, amoroso y expresivo, para poderle decir al ser querido, gracias por lo que me enseñaste. Pero si de pronto tu ser querido no era así y era un poco parco, lejano, inexpresivo, pues la tarea no es volverse como él, sino aprender a lidiar con eso defectuoso de otras personas. Cada vez lidiamos mejor con las personas que son mal geniadas, o que a veces son irritables, o que a veces son cuadriculadas o impositivas. Y aprendemos eso gracias a haber recibido el curso con nuestro ser querido. Y la quinta tarea que tenemos que gestionar siempre que vivamos una pérdida es inevitablemente orientar esas emociones hacia un homenaje. Legado es la palabra. Ustedes y yo somos lo que quedamos en este mundo de nuestro ser querido. Tu mamá, tu papá eres lo que queda en esta tierra de tu ser querido. Ahora eres madre del cielo y de la tierra. Entonces, encárgate de que la memoria de tu ser querido no se borre. Y te encargas
haciéndole un homenaje a la vida en agradecimiento por tu ser querido. ¿Y saben cuál es el primer y más importante homenaje a la vida de nuestros seres queridos? Tú mismo eres. El primer homenaje para un ser querido es que tú te cuides. No es un homenaje, y perdónenme cómo lo voy a decir, no es un homenaje para tu ser querido que tú únicamente lo recuerdes a través de las lágrimas. Claro, permite salir las lágrimas, pero también permítete traer a tu memoria esos momentos gratos. Permítete traer esas anécdotas que viviste con tu ser querido. Recuerda esos comentarios, recuerda esas cosas que le gustaban incluso comer y prepáralas en homenaje a él. Pero sobre todo, insisto, cuídate tú como persona, como ser humano, en homenaje a tu ser querido, porque tú eres lo que queda de él en esta tierra. Y entonces hacer un homenaje es entender que cada uno de nosotros, mm, digamos, tiene un lapso de camino en este mundo. Y que cuando alguien parte, como que nos lega a nosotros, continúa tú. Y entonces nosotros estamos retomando la posta, es decir, los proyectos, los anhelos. Qué bueno que tú digas, con mi ser querido, un día pensamos ir a tal lado o hacer tal actividad. Él no está, pero en su nombre, en homenaje a él, como un día lo plantearon. Esa es la quinta tarea. Entonces, si hacemos esas tareas, fíjense que cada vez más nosotros vamos encontrando que vamos avanzando en nuestro duelo. Y entonces, ¿qué más nos ayudaría? Ah, claro, por favor, te ayudará no solo a expresar tus emociones, sino buscar redes de apoyo. Esta es una. Por favor, un duelo no debe vivirse en silencio y en soledad. Acércate a otras personas. Comparte tu dolor, comparte que te está ayudando, que te está sirviendo, pero también comparte lo que no. Y así entre todos aprendemos. Usa las redes de apoyo, nunca quedamos solos. Por supuesto, cuida tus emociones y tus pensamientos. Cuídate de qué voces oyes, porque a veces a nuestro lado tenemos voces que no nos ayudan, que nos reprochan, que nos dicen tú ya deberías. Cuida qué voces oyes, qué prácticas haces. Y por supuesto, si estamos en modo autocuidado, por favor, siempre que llegue una fecha significativa, encuéntrate haciendo algo en homenaje al ser querido. Acuérdense que el propósito de un duelo no es olvidar, sino aprender a recordar y sobre todo aprender a recordar gratamente. Qué bueno que tú cada vez más, cuando viene a tu memoria, tu ser querido, cuando pasas por algún lado y te acuerdas de él, cuando tienes una conversación, qué bueno que lo que venga detrás sea un gracias. Gracias por llegado a mi vida, por haberme acompañado este corto tiempo, porque siempre será corto. Gracias por la forma como tú viniste a enseñarme a ver la vida de una manera diferente. Y por supuesto, entonces, si hacemos eso, nosotros iremos fortaleciendo nuestra propia vida y vivimos nuestra vida en homenaje a ellos, pero también nos trazamos proyectos propios para seguir viviendo. A veces, una de las primeras cosas que se nos refunden es el sentido de la vida. Nos parece que sin nuestro ser querido nuestra vida ya no es grata.
Pero no, la vida por sí misma, cada uno de nosotros tiene el reto de encontrarle o de descubrir o construir el sentido, sabiendo que todos somos temporales para todos. Todos somos temporales para todos. Luego, la esencia de la vida es disfrutar el tiempo acompañado en el trecho del camino, largo o corto, que podamos compartir con nuestros seres queridos. Entonces, toda esta serie de elementos nos va a ir ayudando a establecer nuevas rutinas, a ver la vida de una manera diferente, a ver la muerte también de una manera diferente, no como la gran ruptura, sino como ese momento de trascendencia. Qué palabra tan hermosa, como me gusta y espero que ustedes la comprendan. Nuestros seres queridos trascendieron. ¿Y qué significa trascender? Ir más allá de algo que en este instante, con estos sentidos, no podemos entender. Pero cuando ustedes y yo aprendemos a reconocer que la muerte no es el final eterno y no es ese momento de ruptura, sino que la muerte es un momento de cambio, de transición, de transformación. Entonces, nos proponemos que así como nuestro ser querido fue transformado con la muerte, el reto es que nosotros, tras su muerte, también mostremos a los que nos quedan esa transformación, siendo más humanos, más compasivos, apoyándonos los unos a los otros, tendiéndonos la mano los unos a los otros. Y de esa manera, pues nuestra vida irá poco a poco adquiriendo un nuevo sentido. Esas serían como los elementos que por ahora quisiera dejar planteado. Y entonces aquí quiero hacer un alto, espero que hayan tomado nota en la mente, en el corazón o físicamente, y venga, conversamos un rato acerca de esto que les acabo de plantear. Entonces, Ana Elsa, regalémonos un tiempo para conversar, que es lo más valioso. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Pues no sé si que alguien quiere aportarnos algo, alzar la manita o poner aquí, nada más aquí están poniendo que muchas gracias, que es todo lo que dices, pues está muy lindo, ¿no? Yo quisiera que nos contara un poquito la anécdota de la estrategia de la ostra que tiene en el libro, doctor, porque a mí me encanta cómo explica ese proceso y que es tan Gracias, parecido en el duelo. gracias, Ana Elsa. Sí, mira, ese libro lo escribí porque haciendo mi trabajo de acompañar en duelo, encontré que la vida misma nos pone enfrente diversas metáforas de las cuales podemos aprender. Y entonces, como toda pérdida nos deja en dolor, me encontré que las ostras son volubles, son frágiles, que lo que les aparenta dureza es la concha dentro de la cual se hallan. Y que esa concha es sabia porque cada cierto tiempo se abre para permitir que la ostra extraiga del agua del mar que ingresa, extraiga alimentos, extraiga oxígeno, etcétera. Pero sucede que cuando la concha del mar se abre para que la ostra pueda alimentarse, también eventualmente no solo entra el alimento y la luz y el oxígeno, sino que entran pequeños granos de arena de esos que circulan en todas partes del mar y se incrustan en el cuerpo de la ostra y le causan un dolor enorme del cual la ostra no puede deshacerse. Y entonces cuando ese dolor empieza, lo que hace la ostra sabiamente es empezar a producir un zumo de nácar que capa tras capa rodea ese grano de arena hasta que, dicen los que han estudiado ese proceso, en algunos casos entre 6 meses, en otros casos hasta 4 años, dura la ostra poniendo una capa y poniendo otra capa y otra capa para que el dolor cada vez sea menor. Y cuando el proceso termina,
Lo que antes hirió, ese grano de arena que se incrustó en el cuerpo y causó un enorme dolor, ahora es una perla. Entonces lo que la ostra le entrega a la vida de algo que le causó un dolor es que la convierte en una joya. Y entonces esa fue la metáfora por la cual escribir ese libro, porque nosotros estamos viviendo un dolor con la pérdida de un ser querido, de un hijo, y tenemos ese reto de responder, ¿qué vamos a sacar de ese dolor? ¿Más dolor? ¿O vamos a convertirlo en una joya que nos recuerde gratamente al ser querido y que cuando otros se acerquen a nosotros nos digan gracias, gracias por ese ser querido que hizo cosas con nosotros o gracias por haber convertido ese dolor en algo que nos ayuda a los que hasta ahora estamos empezando ese camino? Esta obra que tú has hecho, Ana Elsa, es una perla que tú la estás compartiendo con todas y cada una de estas personas. ¿Pero de dónde salió esta perla? De un dolor. Seguramente si no hubieras vivido el dolor de la pérdida de tu hijo, no estaríamos por acá, ¿cierto? Pero tú trascendiste de nuevo la palabra, tu dolor, para decir, vamos a abrir un espacio en el cual nos sintamos acompañados, ayudados, comprendidos, acogidos en nuestras debilidades. Y eso es lo que hace la ostra, brindarle al mundo y a la vida algo precioso, pero hay un proceso detrás. Pero esa palabra proceso es clave. Le brinda al mundo algo, algo precioso que es la perla, detrás de haber hecho su proceso. Hagamos cada uno de nosotros nuestro proceso y asegurémonos de que alguna perla le dejamos a los que nos rodean, hermanos, hijos, a los que nos quedan en homenaje de nuestro ser querido. Esa es la idea que hay detrás de ese libro de la estrategia de la ostra. Ay, sí, gracias, doctor. Me encanta la verdad esa anécdota porque sí, es muy parecido a lo que nos pasa en el duelo, ¿no? El dolor a veces te saca eso tan, pues algo bonito que tenemos todos dentro, no sé. Y bueno, aquí pues puros agradecimientos, doctor, que les está encantando toda la charla, pero no han hecho ni una pregunta. A ver, yo quisiera hacerle una pregunta de las estrategias que dio, la de la culpa, que creo que es la Ujú. más Por favor. difícil que hay, cómo podemos manejar, cómo podemos trabajar la culpa, porque yo creo que es algo, y eso que dijo me encantó, que es algo que tenemos que sentir y enfrentar, porque a veces como si evades o dices, no, es que no hay culpa de nada, o sea, como que ya te pones en un nivel más alto, pero realmente uno lo siente. Y, y Por más cuando supuesto. es muerte por suicidio, que aquí en el grupo también hay muchos. Entonces, ahí cómo podemos enfrentar eso. Bueno, en primer lugar, poniendo las cosas donde debemos ponerlas, ¿en qué sentido? Esas emociones de las que yo le hablé, tristeza, rabia, culpa, miedo, otras, pero fundamentalmente esas cuatro, la gente del común las llama emociones negativas. Yo quiero hacer esa claridad. No, no es así. Los seres humanos no tenemos emociones ni positivas ni negativas. Tenemos emociones humanas apropiadas a cada momento de la vida. Y entonces, si son emociones humanas propias de ese momento, no las alejemos, no las anestesiemos, no busquemos ocultarlas, enterrarlas, sino permitámonos vivirlas porque cada emoción tiene una función, todas son útiles. ¿Para qué sirve la culpa, por ejemplo? La culpa es útil porque gracias a ella ustedes y yo hacemos saltos en la vida e iniciamos procesos de cambio. Pero, por favor, entendamos que la culpa siempre se va a hacer presente cuando se va un ser querido, no importa la manera que se vaya. Yo digo que la culpa es muy tramposa, porque después de que ocurre algo, siempre ustedes y yo decimos, pero yo pude haber obrado diferente, pero no debí o sí debí, y empezamos un proceso de autorreproche. Entonces, ¿qué hacer frente a la culpa? Reconocer
que hay dos tipos de culpa. Hay unas culpas que son reales y hay unas culpas que son imaginarias. Voy a ponerlo en ejemplos para que lo entendamos. Culpa real. Yo quise haber llamado a mi hijo. En algún momento se me ocurrió, llama a tu hijo. Y yo estaba tremendamente ocupado en mis actividades y no lo llamé. Y después mi hijo falleció y yo no fui capaz de llamarlo. Y entonces me quedo con esa carga de culpa diciendo, si yo lo hubiera llamado, tal vez eso no habría ocurrido de X o Y manera. ¿Por qué es culpa real? Porque era algo que podías haber hecho y por X o Y razón no lo hiciste. Ahora pensemos en una culpa ficticia. La culpa ficticia viene en general, de nuestra prepotencia humana de creer que todo lo controlamos. Y entonces, por ejemplo, una culpa ficticia viene de que yo le llamé la atención a mi hijo porque no era ordenado o no cumplía horarios. Y tuvimos ese desencuentro. Y entonces yo digo, ay, si yo no le hubiera hecho esas cosas, esto no hubiera sucedido. No, ¿cómo estabas actuando tú? Como padre o madre. Estabas cumpliendo una función inevitable. Luego no tienes culpa de haber llamado la atención porque estabas cumpliendo una función tuya. Esa es una culpa ficticia. Pero insisto, sea real o imaginaria o ficticia, ¿sabes qué tienes que hacer siempre es que sientas culpa? Ponte de acuerdo. Pide perdón. Hijo, perdóname en los ejemplos que coloqué. Hijo, perdóname por no haberte llamado cuando sentí haberte llamado. Me duele no haberlo hecho. Por favor, perdóname, me arrepiento. Y si en otra ocasión en la vida yo sintiera ese impulso de que tengo que hablar o llamar a alguien en tu nombre, lo voy a hacer. Ya no lo voy a posponer. El cambio, ¿no? Y respecto de la culpa imaginaria, hijo, perdóname, usando el ejemplo que di, porque tal vez cuando te llame la atención, tal vez no lo hice de la manera que fuera, o tal vez tú te sentiste maltratado o agredido, cosa que no, porque tú sabes, hijo, que tú eres lo que yo más amo. Fíjate, lo estoy diciendo en presente, no estoy hablando en pasado. Tú no eres lo que yo más amaba. No, hijo, tú sabes que tú eres lo que yo más amo y que cuando hice eso era buscando que tú fueras un ser mejor todavía, que tú no sufrieras en la vida. Hijo, perdóname. Entonces, la culpa sirve para ponernos en paz y vivir y trascender, pero sobre todo cambiar. Entonces, ese es un elemento clave que nos va ayudando a nosotros a ir avanzando en nuestro proceso para no quedarnos en lo que nos ocurrió, que es lo clave de un duelo. No quedarnos en lo que nos ocurrió, sino afrontar nuestra vida cambiada, pero insisto, afrontarla como un reto en homenaje a nuestro ser querido. Perfecto. Leo aquí algo muy Sí, importante, Ana Elsa, que alguien pregunta. sí. Melba. Aquí hay tres preguntas. Si Ah, quiere, perfecto. Yo leo esa de ok. Melba que dice que un duelo no se debe vivir solo. Pero, ¿qué sucede cuando la familia se aleja y deciden sacarnos de sus vidas? Bueno, lo primero que tenemos que hacer ante un evento como eso, perdón, Melba, es reconocer que es muy triste, que la familia no responda como quisiéramos nosotros. Es muy triste, nos da tristeza. Pero ¿sabes qué, Melba? Espero que si no lo hayas experimentado hasta ahora, ahora lo descubras. Melba, mira que cuando uno está en duelo, siempre se aparecen angelitos, incluso de personas desconocidas que nos acompañan en este trecho de la vida. Siempre hay alguien. Mira este espacio en el cual de pronto muchos no nos conocemos, pero venos aquí juntos. Nunca estamos solos.
Nunca estamos solos. Lo que sucede, Melba, es que a veces cuando uno está en duelo, están tan peleado con la vida que se le quiere acercar gente y uno dice, déjenme solo. ¿Ves? Y a veces nosotros mismos, en respuestas a nuestro duelo, alejamos a las personas. Abramos nuestro corazón y seguramente vamos a encontrar a alguien que nos va a acompañar, que nos va a entender, que nos va a comprender, que nos va a acoger, que va a tener un gesto de cariño con nosotros en nombre de nuestro ser querido. ¿Por qué no está bien vivir el duelo en silencio y en soledad? Porque todo lo que vivamos en silencio y en soledad nos presenta un riesgo que es que enfermemos emocional o incluso físicamente al no gestionar adecuadamente las emociones. Esa sería la respuesta, Melba. Ana Elsa, tú me decías que hay algunas preguntas más. Sí, aquí le están preguntando, dice, yo aún tengo mucho enojo con el mundo de afuera, no tanto con mi familia, no lo he podido superar, que sí que hace. Bueno, si mi pelea es con el mundo de afuera, yo tengo que reconocer o dejar en su lugar lo que pasó o lo que incidió en el mundo de afuera. A ver, ¿a qué me refiero? ¿Cuánta responsabilidad tienen los de fuera? Puede ser que tengan. Entonces voy a ir a un extremo, Ana Elsa, para que siempre nos quede claro. Es natural que yo tenga enojo con el mundo de fuera, por ejemplo, en el caso de un homicidio. Claro, tengo enojo con quienes se abrogaron el derecho de quitarle la vida a mi hijo. ¿Cómo no tener enojo? Entonces lo que estoy diciendo es, no es que, fíjese, no estoy diciendo que sea malo tener rabia o enojo, sentirlo, no. Por eso dije que son emociones apropiadas al momento. Si alguien le quitó la vida a mi hijo, es justo que yo sienta enojo, pero lo clave es que no me quede con ese enojo, que no me quede con esa rabia, que no la vuelva en un resentimiento o un deseo de venganza, porque lo que hago es enredarme más en mi duelo. Y entonces, si hay razones afuera para que yo tenga enojo, pues yo, insisto, pongo en práctica en nombre de mi hijo un proceso de perdón. Ojo a esto, voy a hacer una aclaración pertinente ahora que hablé de un homicidio. Que yo haga un proceso de perdón con aquellos que le causaron dolor a mi hijo no significa que los justifique. No justifica. Perdonar no significa justificar. Perdonar significa deshacerme de un lazo de resentimiento. Y claro, en la medida de lo posible buscaré que se haga justicia, que las cosas no queden impunes. Pero ese no será la razón de mi vida. La razón de mi vida es yo vivo y sigo viviendo en homenaje a mi hijo, porque acuérdense lo que les dije, porque yo soy lo que queda en este mundo de mi hijo, de mi ser querido. Y entonces resuelvo esa rabia o ese enojo sanamente. Ay, muchas gracias, doctor. También hay otra pregunta, dice, a 3 años y medio de haber trascendido Fernando, mi esposo, yo pensé que no iba a poder salir del duelo. Ahora, sobre todo en este tiempo, en las fechas de fin de año, he sentido una insoportable nostalgia, pero ya no me es fácil llorar. Solo siento un nudo en la garganta. ¿Qué me sugiere que hago? No, mira que vas avanzando y te felicito. Tal vez que te ayude a ir fortaleciéndote más. Introducir, por ejemplo, volviendo a esto que tú misma dices, fines de año, para el próximo fin de año, está lejos, pero para el próximo fin de año desde ya empieza a decir, ¿cómo hago yo presente a Fernando en este fin de año? Y entonces tú te acuerdas que a él le encantaba hacer tal cosa, que poner las luces de tales colores, que no faltara X cosa en la casa. Vas trayendo esas cosas que a él le encantaban como parte de nuestras próximas celebraciones. Y es la forma de hacerlo presente de otra manera en nuestra vida, porque recuerden, el propósito de un duelo no es olvidar, sino aprender a recordar. Entonces traemos la vida de Fernando a nuestras celebraciones, a nuestros días, siempre habrá un dejo de nostalgia, inevitable, pero ahora estaremos trayendo a nuestra vida
las cosas gratas, las cosas hermosas que él valoraba, que le hacían ser un ser humano especial, las traemos a nuestros días y eso hace que esos días se conviertan en un buen homenaje para él. Muchas gracias, doctor. Bueno, aquí están platicando anécdotas. Dice, le pasó a mi hija, su padre la abrazó cuando mi nieto se fue. Él decía que porque lo llevó al hospital de gobierno en una clínica particular. Ujú. Otra señora, ¿Sí? bueno, Que es la culpa, ¿no, sí, Anael? la culpa, ajá. Es la culpa diciendo, insisto, la culpa, acuérdense de lo que les señalé, la culpa y la prepotencia detrás. Creer que nosotros tenemos la potestad de impedir que cosas pasen. No, hay una cosa, será tal vez objeto de otra conversación después que hablemos de una cosa que se llama designios. Hay cosas que ustedes y yo no podemos impedir. Creemos que sí en nuestra prepotencia. Si yo hubiera estado ahí, mira que aquí decimos, si no lo hubiera llevado a este lugar, sino a otro, ¿por qué no obramos diferente? ¿Sabes por qué no obramos diferente, María? Pues porque no sabíamos qué iba a ocurrir. Lo llevamos al lugar que creímos en ese instante mejor, donde creímos que estaban las personas idóneas para ayudarnos. Yo quiero creer que esos médicos o que esas enfermeras pusieron todo su conocimiento y experiencia en favor y no lo lograron. No siempre es así, eso tengo que reconocerlo, yo soy personal de salud, pero yo actué y lo llevé a ese lugar porque eso creí. Tal vez hoy descubro que no fue así, pero pues mi hijo o mi ser querido no me está reclamando diciendo, ¿por qué obraste de tal o cual manera? Fíjense lo bonito de hacer un proceso de perdón. Si yo creo que ofendí a mi hijo, que le falté a mi hijo, yo le digo, hijo, hijo, perdóname por haberte llevado a ese lugar. ¿Qué me dirá mi hijo? Yo desde mi interior siento la voz de mi hijo diciendo, ay, ma, no te preocupes, yo sé que todo lo que hiciste fue tratando de cuidarme, pero era mi momento y nos ponemos en paz. Ay, qué lindo, doctor. Me encanta todo eso que nos dice. Aquí le están preguntando también, dice, a mi hija cuando falleció su papá en un accidente, el abuelo paterno le dijo que en su vida le volviera a hablar. Y eso nos hizo cargar con esa culpa desde que falleció. Toda la familia nos dejó de hablar y pues cómo no seguir con el enojo y la culpa, le pregunta. Ay, mira algo muy interesante y es, insisto, tenemos razones para estar enojados, ¿cierto? La familia se nos vino encima, seguramente nos echó culpas, etcétera. Pero acuérdense, ellos estaban en duelo y por eso tenían culpa y nos culparon a nosotros. Yo tengo claro, yo resolví eso, estoy hablando con esta persona que lo escribe, de que no, de que todo lo que hicimos fue lo que debimos hacer. Entonces yo en primer lugar me libero de la culpa. Y cuando tú te liberas de la culpa y tienes claro que no hiciste cosas que no debiste hacer o que todo lo que hiciste lo hiciste honestamente y lo hiciste de la mejor manera, pues no eres culpable de nada. Entonces alguien te puede decir, sí, tú eres culpable, pero no, tú te libras del enojo y del resentimiento poniéndote en paz con tu ser querido y después de ahí para allá, que los demás digan o piensen lo que consideren. Pero yo ya hice mi propio examen de conciencia, practiqué el perdón, pedí perdón, perdoné y no sigo llevando cargas que otros me quieran colocar encima porque ya no me pertenecen. Cada cual llevará sus cargas de acuerdo a su propia conciencia. Entonces, yo tengo derecho a sentir enojo, pero cuido de que no se convierta en una culpa o en un resentimiento. Lo resuelvo. Perfecto, muy bien, doctor. Aquí hay dos preguntas muy parecidas, se las voy a leer porque hablan del enojo. Dice, gracias doctor, yo siento precisamente eso, no quiero a nadie cerca de mí, quiero estar sola y siento mucho enojo y mi familia alejado de mí. Por eso, mi hija trascendió hace un año, 8 meses.
Y aquí hay otro que dice, a 1 año y medio del suicidio de mi hijo, no he dejado de sentir rabia y coraje a todo, a la gente que me rodea, a sus amigos, a la comida que antes disfrutaba. Ya lo he trabajado con psicólogos y psiquiatras y no puedo dejar de sentir la rabia. ¿Es normal? ¿Cuánto tiempo lo dejaré de sentir? Pues insisto, la emoción de la rabia y del enojo es normal. No tratemos de ocultarlos, pero reconozcamos de dónde vienen. Y entonces yo diría, en primer lugar, a la primera persona que dice, eh, pues yo me he alejado porque siento estar sola y siento enojo, eh, reconoce que el enojo es parte de tu duelo, pero gestiónalo. Y el enojo, insisto, se gestiona expresándolo. Tengo rabia por esto, tengo enojo por esto, pero dando el paso siguiente, que es pidiendo perdón o perdonando, cualquiera de las dos partes. Y en segundo lugar, algo muy importante de lo que se dice en la segunda parte es que yo tengo que tomarme mi tiempo para resolver eso, ese enojo, esa rabia, tengo que tomarme mi tiempo, pero a veces entender que mi enojo es con la vida, no con nadie en particular, sino con la vida, porque la vida de otros me recuerda que yo estoy en pérdida. La vida de otros continuó mientras que la mía se detuvo, pero el hecho de que mi vida se haya detenido por un tiempo no significa que deba seguir detenida todo el tiempo en homenaje a mi hijo. A ver, voy a explicarlo de otra manera. A veces nos parece que la forma de hacerle un homenaje a nuestros seres queridos es tratar de buscar justicia y que los demás y los que se portaron mal con nosotros o con nuestro hijo paguen. Y la carga la llevamos nosotros. No, deshagámonos de ese tipo de pensamientos y comportamientos y liberémonos, pidamos perdón y perdonemos. Y ofrezcámosle ese ejercicio a nuestro hijo. Yo reitero, si yo le preguntara a mi hijo, hijo, mira lo que hizo mi familia, cómo me abandonaron, cómo me dejaron, no se comportaron, no estuvieron conmigo como tú hubieras querido, hijo, ¿qué debo hacer? ¿Qué nos diría nuestro hijo? Ay, mami, pues ódialos para toda la vida y aléjate de ellos e incluso hazles mal. ¿Será que nuestro hijo nos diría eso si nos pudiera decir eso? Yo creo que no. Yo creo que nuestro hijo nos diría, ay, mami, pobrecitos, como el maestro en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Libérate tú y cuídate e intenta ser feliz, ma o pa. Eso nos diría nuestro ser querido. Y entonces yo me pongo en paz y entonces yo siento como cuando cambio de comportamiento mi hijo me dice, ah, ¿ves que lo podías lograr? Y celebra conmigo ese paso que doy. Así es. Pues qué bonito, doctor. Aquí también están diciendo, hay muchas personas que se alejan porque les da miedo verse en ese espejo, no quieren pensar y enfrentar con la sola idea de que les pueda pasar lo mismo. Y claro, nosotros en duelo le damos miedo a muchas personas porque le recordamos su fragilidad, su vulnerabilidad. Claro. Entonces, por eso no las culpamos. Alguien dice que cada cual es dueño de sus miedos, pues ¿qué hacemos? Pero pues nosotros, insisto, acuérdense, no nos quedamos solos, nunca estamos solos, acuérdense, así sea, personas extrañas se acercan a nosotros y nos abrazamos a ellas. Y gracias por esos que aparecen. Mi familia me falló, pero aquí aparecieron otros. Ay, gracias. No estoy solo. Eso es lo más Así, valioso. así es, doctor. Y también, como usted lo decía, yo creo que el duelo se tiene que trabajar y es muy personal, ¿verdad? Porque no es verdad eso de que el tiempo lo cura todo, para nada. Uno tiene que trabajar en nuestros duelos y sentirlos. O sea, no es que vas a dejar pasar el tiempo sin sentir nada o ocultando las emociones y te vas a sentir mejor después. No es así. Así es. Y no hay, estoy esperando, dicen algunas personas,
Estoy esperando el momento perfecto para hacerlo. No, no existen momentos perfectos para que tú hagas tus tareas del duelo, no existen momentos perfectos para perdonar ni para pedir perdón. No, uno genera esos momentos. Casi, y me gusta esta estrategia, Ana Elsa, ¿sabes qué? En cosas que a mí me cuesta trabajo, como perdonar y pedir perdón, un día yo le converso a mi hijo y le digo, hijo, me comprometo contigo que para tal fecha voy a dar ese paso. Y como ya es un compromiso con mi hijo, yo no le voy a quedar mal. Sí. Y entonces lo hago en homenaje y en nombre a mi hijo y verán qué bien nos funciona. Y de nuevo, yo siento que desde el cielo alguien celebra conmigo ese paso que fui capaz de dar, que no fue fácil. Ay, qué bonito, doctor. Así es. Aquí están diciendo también que le cuento, doctor, que yo hice una carta perdonando a los doctores que según yo no hicieron lo correcto en el caso de mi hijo. En Ujú. algo me ayudó, aunque siento que lo hice con mucha rabia, ya me pedí perdón por eso y ahí voy poco a poco. Y de eso se trata. Entonces, en ese caso, qué bonita estrategia, yo siempre digo, tal vez no me alcanzó con una carta, pues hago otra. ¿Cuántas hago? Las que necesite, hasta que llega un día en que yo siento que estoy escribiendo, ya, sin enojo, ya me puse en paz. Y entonces ya no necesito más cartas. Así es. Ay, pues muchísimas gracias, doctor. Ya tenemos más de la hora, no sé cuánto tiempo tenga usted, pero aquí le están preguntando dónde encuentra sus libros, si nos puede decir, porque yo batallé para conseguirlos, la verdad. Ajá. Sí, pues cada vez es menos complicado, Ok. eh, porque, pues mira el beneficio de la pandemia, que hizo que muchas cosas se ofrecieran online. Entonces, mis libros, la librería San Pablo de Colombia, usted se entra a la librería de San Pablo de Colombia por internet, librería San Pablo Colombia, y encuentra una tienda online. Y entonces a través de esa tienda online se los llevan, se los envían por correo. Perfecto. Está fácil entonces. Sí. Y hay Mm. pues ocho libros disponibles para la querida audiencia. Uno de ellos incluso que tiene que ver con el tema Ah, es yo lo leí. Muy bueno. suicidio, cómo prevenirlo y cómo ayudar a los sobrevivientes. Y bueno, tenemos herramientas siempre, insisto. Nunca estamos solos, tenemos diversas herramientas, usémoslas siempre con un propósito y es en homenaje a nuestros seres queridos, porque ellos quisieran que nosotros estuviéramos cada día un poquito mejor. Entonces les ofrecemos ese camino difícil y les decimos que estamos aceptando el reto, reconocemos que no está fácil, pero ahí vamos, ahí vamos. Ay, pues muchísimas gracias, doctor, de verdad. Gracias por su tiempo. Espero que no sea la última plática de este año. Tiene muchos temas muy interesantes. Y bueno, no sé si quiere decirnos sus últimas palabras para todos los que estamos aquí. Claro que sí, que incluso este espacio es un recurso, pero que hay muchos otros recursos. Hay muchos otros recursos como son los grupos de apoyo, por ejemplo, virtual o presencial. Ahora, afortunadamente, y tú lo conoces y lo podemos compartir con la audiencia, allá mismo en México cada vez más hay grupos de apoyo o unidades de duelo dependientes de las entidades funerarias. Usen esos espacios. Nunca estamos solos. Ahí les coloqué en el chat el, El link para el el libro. link de la librería San Pablo Colombia. Ahí ustedes entran, buscan, pueden colocar libros de Paulo Daniel Acero y ahí los encuentran y por ese lado pueden hacer la gestión. Entonces, no, agradecido contigo, Ana Elsa, con toda la audiencia y pues siempre con cariño. Ay, pues muchísimas gracias, doctor. De verdad, siempre es un gusto tenerlo. Nos enseña muchísimo, nos recuerda lo que tenemos que hacer y eso es lo importante, que no olvidemos que hay muchas estrategias, que tenemos que poner mucho de nuestra parte, que no es fácil lo que estamos viviendo. Siempre les digo, es de lo más duro que vamos a vivir un duelo, sobre todo cuando es de la pérdida de un hijo, que es en mi caso. Y bueno,
gracias a personas como usted que nos ayudan tanto con tantas estrategias, libros, pláticas. Y yo siempre les digo, cuando se sientan mal, vayan a una plática de estas, como la que nos acaba de dar. Gracias, Sí, doctor. claro que sí, con mucho cariño. Ahí vuelvo y les dejo el link ya específico de mis libros. Ahí los encuentran en ese link que dice Paulo Daniel Acero. Un abrazo entonces, muchas gracias. Gracias, doctor. Siempre con el corazón. Gracias a usted y gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias. Gracias. A ti muy amable. Gracias.